doctor Enrique de Rosa, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal, Pedro? Gracias Bien, por bien. la invitación. No, gracias a Bien, vos por bien, andamos bien. acompañarnos. Bueno, me alegro. La edición del libro, ¿cómo anduvo? ¿Cómo está yendo? Bueno, el último, bien, bien, muy bien. En Ajá, realidad, la industria hoy es interesante porque mucho pasa por las redes, ¿no? claro, Entonces, y sí. Ujú. prácticamente las formas de difusión de lo escrito, Ajá, bueno, de hecho pasa, inclusive uno lo ve en lo que publica en diarios y demás. claro, claro. Cuando un Ujú. diario tiene una tirada Ajá. digital importantísima, es eso lo que cuenta. Es decir, Bueno, y por otro lado la gente está sí. leyendo menos, ¿no? Sí, bueno, pero mandanos después, aunque sea la tapa, el titular, porque ahí, bueno, este trabajo que has hecho también con un gran colaborador, un psicólogo muy reconocido, un gran amigo también acá de la casa, lo vamos a difundir en la parte ahí de ¿Cómo Bibliografía no? Galáctica, así Muchas que gracias. cuando puedas me lo mandás y lo Sí, sí, sí. incorporamos allí. Bueno, a ver, Doc, te quiero preguntar algo puntual. En esta Semana Mundial del Sueño, ¿qué está pasando por la mente de los seres humanos, por nuestras mentes, que bueno, con los tiempos que corren, que no es fácil, el estrés, todo esto, hay momentos del sueño que son realmente bastante complejos en las personas, ¿no? Muchos se quejan, viste, de que no puedo dormir. ¿Qué está pasando con la gente al margen de todo este estrés ya conocido y de esta vorágine que estamos viviendo en los últimos tiempos? Bueno, el tema es interesante en lo que se llaman las funciones básicas, es decir, la alimentación, la sexualidad, Claro. el sueño, Ujú. eh, la propensión o no a la violencia y demás. Cuando uno, las Sí. cuestiones ligadas a la supervivencia y demás. En realidad, cuando uno piensa el estado mental de la gente desde lo individual, es muy habitual que pregunten a veces más, le ve más o menos gente que con ansiedad en el consultorio, y cuando hacen esa pregunta uno tiene la sensación de que evidentemente no ven un poco lo que pasa Ujú. y que hablan en una de esas desde un lugar muy parcial. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vemos en un medidor muy directo del estado mental de la gente es, por ejemplo, la violencia, es, por ejemplo, el consumo o no de sustancias, es, Claro. por Ujú. ejemplo, los patrones alimentarios y entre ellos los patrones de sueño. Ujú. Y los patrones de sueño son un medidor que no necesariamente es indicador de una enfermedad manifiesta, es decir, no entra en un casillero, pero sí específico, puede entrar en un tipo de trastorno del sueño específico, pero en realidad lo que es manifiesta son todas las otras cuestiones vitales que van desde las cuestiones nutricionales, desde Claro. temas clínicos y Claro. sobre todo desde temas psicológicos. Y en ese contexto, las patologías de sueño, los problemas de trastornos de sueño, bueno, no hace falta ser médico para darse cuenta que vivimos desde hace mucho tiempo con gente con diversos tipos de insomnio, de Claro. disomnia se Ujú. llaman, Ujú. muy, muy importantes. Ujú. Ahora, Enrique, vos viste que inclusive hasta en las últimas horas hemos conocido varios casos de personas que consumen estupefacientes y que no lo pueden controlar. Muchos deportistas, lo último de estas horas, el caso del futbolista Osvaldo y otros tantos realmente que genera mucha preocupación porque ya como que se animan a plantear su problema personal pidiendo ayuda, ¿no? En una situación de desesperación que es muy preocupante. ¿Qué está pasando? ¿No hay contención de parte de la familia? Hay como mucha independencia creyéndose por ahí de que uno puede resolver el problema y no pide ayuda, no pide colaboración para salir de este tipo de situaciones. A ver, la difusión, hay una nota ahí que publiqué este año, sí, este año no, o aparte de fines del año pasado, con Ajá, respecto a qué pasaba en el mundo, sí, respecto a las personalidades públicas y su claro, tendencia a comunicar más abiertamente sus enfermedades. sí. Ujú. Esto pasa en el mundo, y es una moneda de dos caras, como todo. Tiene un aspecto positivo en Ujú. el cual se deja de estigmatizar, es decir, ya es más normal hablar de un malestar psíquico y qué le pasa, y si le pasa, es decir, supongamos si una personalidad famosa puede decir que está deprimido, que tiene un problema de alcoholismo, de adicción a las drogas o adicción a los psicofármacos, Sí, también yo como persona de a pie puedo decir, bueno, entonces si le pasa a fulano que yo creía que tenía toda la vida totalmente arreglada, también me puede pasar. Esa es la parte positiva, ¿no? claro.
No, porque viste que llama mucho la atención, más en el caso de deportistas, y lo hemos visto no solamente con Osvaldo, con Lavezzi, lo que ha pasado con Maradona y tantos otros jugadores que ahora viste vuelve a salir a la palestra, pero que realmente no se está visualizando como para hacer un trabajo de campo de prevención, ¿no? No, bueno, ahí va la parte negativa. La A parte ver. negativa es que eso muchas veces queda en el emergente, en la contingencia, en la noticia. Entonces, Ujú, de golpe llaman, ¿qué le parece el caso Chano? Y bueno, y uno sí, estuvo hablando de la internación psiquiátrica, las dificultades de la internación psiquiátrica, claro. 1000 veces. Ayer una consulta del interior del país, una madre con un hijo adicto, esto y el Sí, otro, y yo decía, habló la bueno, mamá, Charpentier, la madre de Chano, habló justamente en las últimas horas que ya viene haciendo un trabajo también denodado para tratar de contener a su hijo y también colabora con otras familias, ¿no? O sea, claro, pero vos fíjate Mm, que eso pasa, pero digo, la contracara es sí, que sale, es el caso famoso, pero después parece que igualmente que no, eso no motiva un real cambio social y fuerte, significativo, porque que se hagan cosas, si esas cosas no son suficientes, no alcanzan. sí, Y el otro aspecto también un poco negativo es que en muchos casos se está utilizando como argucia mediática dentro de contexto, dentro de conflictos legales, en los claro, cuales sí, esa persona de golpe, digo, no estoy diciendo esto en relación al caso este último, sí, sí, pero ujú, en muchos casos esto ha es así, pasado en el claro. mundo en el que se Mm, utiliza esto. Entonces, es muy interesante, pero el tema de salud mental hay que empezar a tomárselo muy en serio porque ya está instalado en la sociedad mm, como un real problema. No ujú, es simplemente un tema de sentirse un poquito mal o deprimido, sino que son problemas serios. El tema de que estamos hablando del tema Rosario y los narcos, hay que entender que eso conlleva una cantidad de gente que consume ese producto que esos narcos venden sí. y lo que eso implica. Y hay que ver si, yo veo que se habla mucho de policía, gendarme, esto y otro, pero en ningún momento se está hablando y tenemos las estructuras sanitarias para sostener a esa cantidad de adictos, y la verdad que no. Claro. Es un temita esto, ¿no? Viste que también ahora en las últimas horas mucha gente está haciendo hincapié, por ejemplo, lo que sucede con nuestro actual presidente, Javier Gerardo Milei, que por ahí a las 3 4 de la mañana, por ahí se despierta con todos los bolonquis que debe tener y empieza a retuitear mensajes y que esto que el otro. Pierde de alguna manera un descanso de sus horas de sueño normal. ¿Afecta realmente esto? ¿Debería cuidárselo de otra manera, por ejemplo, al presidente? Darle una pauta como para que tenga un cambio de vida distinta al que llevaba, porque realmente su mente trabaja a 500.000 por segundo y evidentemente un mandatario de un país necesita tener un descanso adecuado. ¿Se estará haciendo la contención adecuado con él y con otras personalidades del mundo como para que justamente estas figuras, estos hombres que tienen tremendos compromisos, puedan tener la mente despejada, descansar con tranquilidad como para poder trabajar y que el cuerpo y la mente le rinda adecuadamente? No, en realidad cuando vos mencionas esto, es un tema que viene desde hace mucho, mucho tiempo en la Argentina, Sí. en el que a mí me parecía preocupante, y esto yo lo hablaba en los medios, Ajá, que miráramos solamente a qué hora tuiteaba un político, una persona, claro. o qué hora había una fuerte actividad. Entonces parece totalmente normal que a la 1, 2, 3 de la mañana la gente esté, y eso implica cosas. Como dato de color anecdótico, Ujú, es cierto que hoy el presidente lo hace en una red pública, el presidente anterior tenía actividad nocturna de virtual en otras redes de otro tipo, también de sí, noche, y llegaban, claro. es decir, el gran problema es que no estamos cuidando en general, no estamos cuidando a la gente en general. Ahí Y está la los cosa. que tienen peso, los que tienen un peso Ujú, realmente, a ver, cuando uno ve que una persona que en la radio o en la televisión entra a un programa a las 6 de la mañana, uno sabe que esa persona se va a dormir tempranísimo, y claro, eso lo sí. hace. Ujú, Ahora, uno ve llamativamente que los dirigentes, como la canción, no cuidan la máquina, ¿no? ujú, Y la máquina hay que cuidarla todos los ajá, días, y no hay que cuidar solamente el cuerpo, sino hay que cuidar la mente. Excesos de todo tipo, entre ellos pensar que una persona de 50 años, 53 años, no esté controlando su ritmo de sueño, obviamente no es bueno. ajá. Habría que tratar de respaldarlo de otra manera y de orientarlo de una manera más adecuada, ¿no? ¿Influyen los entornos justamente de ciertas personalidades o en los casos tradicionales de los jóvenes, de las familias, donde también se ven este tipo de cuestiones?
En la falta general de la interrupción del siempre, sueño? Porque algunos, bueno, por ahí tenemos interrupción del sueño, por ahí porque estás tomando una medicación y tenés que ir a hacer pipí durante el transcurso de la noche, ¿no? Pero otros realmente como que uno se da cuenta de que son horarios inadecuados, ¿no? Más con las agendas y los compromisos que tienen esas figuras o esas personalidades, ¿no? mira, en general, hablando de esto cuando empezamos a hablar, en general los marcadores de sueño Sí. o de la alimentación, igual, todo lo que sean patrones estáticos, la ruptura de esos patrones que parecen muy cuadradito, es necesario que sean así cuadraditos y rígidos, porque es lo que nos mantiene sanos. Es decir, saber que uno tiene patrones estables de alimentación, de cantidad de alimentación, de hidratación. Bueno, de la misma manera pasa con el sueño, y eso tiene que ver, contestando tu pregunta, muy habitualmente con los entornos. Es decir, en el caso extremo, normalmente en el tema drogas es cuando uno ve que gran parte de los problemas empiezan cuando la nocturnidad se instala como normalidad. Mientras que uno ve en otros países que las fiestas terminan a las 12, con mucha furia una, y Claro. todo el mundo se va, y la persona sabe que, por ejemplo, que eventualmente no puede alcoholizarse porque al día siguiente tiene que trabajar. Ujú, Es decir, ujú, cuando una sociedad tiene orden, y eso no es un orden ujú. restrictivo, Como que hay una responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, hasta acá este permitido me lo puedo tomar, pero hasta cierto horario, más sabiendo que al otro día tiene un compromiso laboral, profesional o de estudio también, ¿no? mirá, vos no podrías estar tomando, supongamos que estás tomando café o té, no podrías estar tomando whisky. Claro. Entre otras cosas, no solamente porque te cuidas, Tenemos agüita y un poco de café. claro, bueno, no solamente porque te cuidas, sino porque no podrías llevar a cabo el programa. Y aparte después de 2 infartos, viste, me tengo que cuidar más que nunca, pero Totalmente, bueno, uno y a por veces, eso, esas cosas claro, son por impredecibles, ¿no? supuesto. No, no lo puedes Entonces, prever. cuando uno empieza a entender que a cierta edad la posibilidad de riesgo es mayor, Ujú. y eso empieza, hoy estamos viendo gente muy joven con el tema del Sí, estrés, sí, muy tremendo. joven, con ACV, con infarto, con Ujú, esto y el otro, infarto coronario. ujú. En realidad, vos directamente es inimaginable. Yo muchas veces Claro. utilizo con pacientes decir, ¿a usted le parecería imaginable que yo tomara más allá de lo moral? Ujú, ¿Cómo estaría atendiendo si yo estuviese ujú. con un vaso de whisky? Claro. Porque a veces tomo Sí. té, muy habitualmente, té del color de whisky, digo, Ujú, ¿y si esto fuese un whisky, imaginemos? sí. Podría atenderlo más allá de si es bueno o es malo, no, Ujú, mi cabeza no estaría dando. claro. Entonces uno sabe que para mantenerse concentrado necesita hacer esto. Ujú, Es tan simple como eso. De la misma manera que una persona trata de no engordar, o el que tiene tendencia a adelgazar trata de... Si uno empieza a reestructurar el tema del sueño concretamente, es ujú, tan simple como todo lo otro, nada más que lo que mejor funciona es la higiene del sueño. claro. Horarios fijos, no pantallas a partir de cierta hora, Ujú, estructurar también los horarios fijos de levantarse. Ahora, cuando uno quiere ser un improvisador continuo, y así le va. claro. ¿Qué le recomendarías a la gente justamente en estos tiempos que sabemos, ¿no? Todos que hay una tremenda tensión, un estrés impresionante, eh, manejar como para adecuarse realmente a la realidad y generar un beneficio para el organismo, ¿no? Teniendo las horas de sueño adecuado, la alimentación adecuada, no agredir la mente, porque vos a través de tu trabajo como neurólogo me imagino que lo estarás viendo permanentemente a este tema, ¿no? Y la preocupación que tienen muchos. Mira, hasta está bien que lo señales desde el punto de vista neurológico. Uno está viéndolo inclusive desde lo neurológico. Es decir, hoy ves personas jóvenes en que una resonancia te marca pequeños microinfartos, y esos han sido no visibles o no se exteriorizaron clínicamente, pero tienen que ver con estos desarrollos. ¿Qué le aconsejaría a todos? Que no piensen que la solución es lo cortoplacista, es decir, un ansiolítico, un esto, un el otro, o el cortoplacismo de me doy el beneficio de sentirme bien con una pastilla o una droga o Sí, algo. ¿Pero por qué? Porque lo que rinde unos resultados muy buenos es lo que parece aburrido, pero a largo plazo el rédito es mucho mayor. Estabilizar la alimentación, estabilizar los ritmos de sueño, estabilizar los ritmos de distensión, es decir, no podemos estar... Estabilizar también algo que parece absurdo, pero yo veo que la gente banaliza mucho el tener conflictos, por ejemplo, en las redes. Alguien pone algo e claro. inmediatamente se agrede. Es increíble, ¿cierto? Sí. Es increíble, No vale la y pena, eso, ¿no? obviamente,
una vez me comentó alguien una frase, me parecía cierta. Sí, Cuando uno tira un carbón, o quema o mancha, es decir, está bien, en una de esas le pega al otro, si es lo ujú, que uno quiere, ¿no? Pero claro. también se está quemando uno. Ajá, Entonces, darse cuenta que estas constantes exteriorizaciones de agresividad, mm. No, no benefician para nada de ninguna manera, ¿no? y hasta Evidentemente, egoístamente, básicamente al primero que no beneficia es a uno mismo. tal cual. Ajá. Por eso, o sea, yo siempre sugiero, no sé si estaré errado, ¿no? Uno puede hacer un comentario, pero no entrar en la polémica. Comento tal cosa. Ya sé que a algunos le va a gustar y a otros no le va a agradar. Pero bueno, es mi pensamiento y lo que yo veo en ese momento. Mañana o pasado puedo tener otra visión, de acuerdo en la postura que esté o en la situación que viva, ¿no? Pero Sí, esa y también agresión entender, innecesaria realmente es apabullante y muchas veces lo notamos justamente en las redes sociales, como vos decís, que hay temas que son realmente vergonzosos, ¿no? sí, también entender, perdón haberte interrumpido, pero No, también para nada. entender Mm, el que de alguna manera la vida es encontrarse con un montón de gente desagradable. Y esto sí, no lo digo yo, sino que son las meditaciones de Marco Aurelio. Es decir, sí, tu vida va a empezar todos los días con gente desagradable ujú, y no tenés que contestarle a todas, porque claro. no los vas a cambiar a todos. Yo el otro día hice un artículo sobre dengue y trastornos Ah, otro temita, ¿no? Ujú, de salud mental, mm. y de golpe aparece un médico poniéndome traidor. ¿Por qué? Entonces yo me quedaba pensando, digo, bueno, Claro, ¿a qué habré traicionado? Otro sí, pone vendedor de vacuna, que donde claro. justamente me han atacado por lo Uf, contrario. Otra vez instalando la campaña del miedo. Ahora me quedé pensando mucho, más allá de la agresión, digo, ajá, esa gente está constantemente, debe ser gente que está constantemente atacando a sí, alguien, mm, y lo mal que se hace, lo mal que se vive. Vos fíjate hoy, mencionabas indirectamente a la política, hoy mm, vivimos una política en que en un país en crisis, en lugar de entender que la vía es el acuerdo, yo no sé, es decir, el acuerdo significa, por ejemplo, aceptar la realidad, y el programa Galáctica no es mío, me ujú. invitan. Entonces, entender eso y adecuarme a eso implica estar sano. Ahora, si yo dijese, mira, Pedrito querido, ¿sabes qué? Vos Sí, tendrías que hacer esto y esto y el otro. Bueno, muchas gracias, doctor De Rosa, chao. Es tan simple como eso. así es. Enrique, es una alegría enorme poder estar charlando contigo. Te vamos a convocar para otra oportunidad porque hay otros temas. Sé que estás muy atareado con otras cosas, pero bueno, te vamos a robar en algún otro momentito, algunos minutitos más, como para ir tocando otros temas realmente, que es una manera también de concientizar a la sociedad de los cambios que necesitamos implementar para sentirnos nosotros, los seres humanos, un poco mejor y preservar nuestra dignidad más que nada, ¿no? Totalmente, Te totalmente. mando un Gracias por tu invitación. gigante abrazo y muchas gracias. Mandame lo del tema del libro, así lo ponemos en Te lo mando Bibliografía Galáctica. con el libro que hicimos con Daniel Fernández. Un Dale, abrazo. dale, un gran abrazo Chao. también para Dani, un querido amigo, un gran médico, un gran profesional como vos.